Bien. Recording is on. Ok, ya estamos grabando. Bueno, les decía entonces que bueno, vamos a comenzar con la última unidad, que es introducción a las series de tiempo. Ya nos quedarían como unas 3 o 4 semanas para culminar el semestre. Como les estaba diciendo, bueno, les envié sus exámenes, ya los revisé. Bueno, hay unos que salieron muy bien. La mayoría aprobó, ¿no? O sea, yo hubiese esperado que aprobaran con una nota mejor, pero bueno, aprobaron. Siento que tienen que estudiar un poquito más, pues. Acuérdense que ustedes están haciendo un doctorado, ¿ok? No es un doctorado es investigación, buscar información, leer, revisar. Entonces eso es importante, ¿ok? Para poder avanzar de la mejor manera posible en el doctorado y que no se frustren, pues, porque eso a veces, la frustración a veces es terrible, ¿no? Pero hay que poner un poquito de parte y parte para que podamos salir bien en esta materia, porque de todas maneras el semestre que viene van a ver avanzada conmigo y ahí sí yo soy un poquito más exigente que en esta, que en esta primera econometría. ¿Ok? Entonces, bueno, ya avanzamos en la segunda unidad, todo lo que era mínimos cuadrados ordinarios, los supuestos, qué pasaba con los supuestos. Entendimos que el método es el método de los mínimos cuadrados ordinarios, etcétera, ¿no? Entonces ahora yo voy a hacer una introducción apretada. Por favor, revisen, por favor, háganme caso, revisen Sazla-Rhein, ¿okay? Capítulo 21 y 22, páginas 737 y 773. ¿Okay? Ahí está un poquito más ampliado lo que voy a trabajar con ustedes esta noche, ¿okay? Que es series de tiempo. También es una introducción, pero una introducción un poco más detallada, pues, con lo que vamos a abordar aquí. ¿Qué es lo que vamos a abordar en esta unidad? Bueno, esta primera parte es una introducción general de lo que se va a tocar. Vamos a tocar lo que es cointegración, series de tiempo y vectores autorregresivos. Por supuesto que no lo voy a hacer de una forma exhaustiva porque eso lo vamos a ver en econometría avanzada y lo vamos a trabajar en más detalle, más teórico y metodológico y algunas prácticas. Aquí simplemente lo que voy a dar es una especie de revisión general, ¿ok? Para que ustedes se vayan con una noción básica de esas metodologías, pues, ¿ok? Para que ustedes tengan allí, que, bueno, existe esto, tengo esto, puedo hacer aquello, y que les permita tener una visión más amplia, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que hemos visto hasta ahora. En la unidad 2, lo que vimos en esencia fue la econometría clásica, ¿okay? Con el método de los mínimos cuadrados ordinarios, la revisión de los supuestos, qué pasaba si los supuestos no se cumplen, que es en esencia la esencia de la econometría. Pues después vienen todo un conjunto de tópicos, o vendrían un conjunto de tópicos, pero a nosotros no nos da tiempo porque un semestre de un encuentro semanal es bien complicado, ¿no? Esa sería la econometría clásica. Lo que empezamos a ver ahorita es lo que se le denomina econometría moderna. ¿Okay? Ya con el estudio de series de tiempo, que es lo que vamos a tratar aquí, porque también tenemos estudios de panel, estudio de corte transversal, tenemos modelos GARS, etcétera, ¿no? Que también pudieran formar parte de lo que es esa denominación que se le llama econometría moderna. Pero en esencia lo que se llama econometría moderna es esta parte que vamos a ver, todo lo que es series de tiempo, procesos estocásticos, estacionarios, no estacionarios, procesos estocásticos integrados, test de raíz unitaria, cointegración, ¿okay? Cointegración en 2 etapas de Johansen, modelos de vectores regresivos cointegrados y no cointegrados. Entonces esas forman parte de lo que se denomina la econometría moderna. ¿Ok? Entonces, les repito que bueno, lo que voy a darles ahorita es una introducción más o menos apretadita de lo que vamos a ver.
Les repito, revisen el libro de Gujarati. Yo mañana, en la medida que tenga tiempo, yo voy a empezar a subir los materiales. Voy a tratar de subirlos todos para que lo vean de una vez. No lo voy a hacer por módulos, sino que voy a tratar de abrir los 3 módulos que quedan de una vez, ¿ok? Para que ustedes ya vayan revisando y vayan viendo y vayan estudiando allí eso, ¿no? Nos quedaría una evaluación corta, que sería la de este tema, la de esta unidad, y por supuesto una evaluación larga, ¿ok? Entonces la evaluación corta, por supuesto que va a ser teórica, y la evaluación larga, teórico-práctica, ¿ok? Para que vayan tomando sus previsiones. Ok, entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si el Jitsi nos deja, no se pone necio. A ver si esta es la que tengo aquí. No me permitió compartir pantalla. Vamos a ver qué fue lo que hizo. No, este no es. Ya, déjame ver qué fue lo que pasó aquí. Como que me voló el material. No, aquí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Por favor, indíquenme si se ve la presentación. Sí, doctor. Okay, sí, se ve. Ok, vamos a avanzar unas láminas a ver si se ve también. Pues díganme si se ve. Por favor, dígame si se ve que estoy avanzando. Sí, doctor. Perfecto. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a abordar ahorita? El tema 1 y el tema 2. Ya ustedes tienen toda esa información en el módulo 7, desde el primer día de clase, lo que se va a trabajar. ¿Okay? Así que lo que tienen es que hacer una revisión allí de qué es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar en esta sección de hoy? Bueno, los objetivos del tema, los criterios de desempeño, introducción a las series de tiempo, estudios sobre series de tiempo, componentes de una serie de tiempo, procesos estocásticos, estacionarios, no estacionarios, procesos estocásticos integrados y estacionalidad y raíces unitarias, ¿ok? O sea, no se asusten con lo que estaban viendo aquí, porque al final del día no es complicado. Lo que hay es que revisar bibliografía, leer un poquito y entender lo que se está leyendo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con los objetivos. Los objetivos son básicamente 2. Conocer la importancia de los modelos de series de tiempo en el análisis económico. Conocer la importancia de los modelos de serie de tiempo en el análisis económico. Y entender los conceptos de estacionalidad, raíz unitaria, serie de tiempo, etc. Los criterios de desempeño son reconocer la importancia de estos modelos en el análisis económico y comprender esos supuestos tanto teóricos como metodológicos de lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando hablamos de serie de tiempo, estamos hablando de una variable económica, una variable en términos económicos, consumo, Producto Interno Bruto, inversión, precios, oferta monetaria, etc. ¿Ok? Cuando hablamos de una serie de tiempos, estamos hablando con referencia al tiempo en el que estamos evaluando esa variable. Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual. ¿Ok? Ya en ese contexto ya nosotros estamos hablando de series de tiempo. ¿Ok? Y esa variable, no sé, supongan ustedes que estamos hablando del Producto Interno Bruto, debe tener unas características que como analistas, como investigadores, debemos tratar de entender, debemos tratar de conocer para poder trabajar con ella un modelo de serie de tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí, una serie de tiempo es una secuencia de datos numéricos. ¿Okay? Tengo una serie del PIB del 50, por ejemplo, y 1950 hasta el 2020. ¿Verdad? Entonces, ahí tengo un periodo lo suficientemente largo, un anual, donde tengo un conjunto de datos.
¿verdad? Que me los dan anual. ¿Okay? Un análisis de una secuencia de datos se conoce entonces como análisis de serie de tiempo de una variable. ¿Okay? Un análisis de diferentes conjuntos de datos para la misma secuencia de periodos de tiempo se le llama un análisis multivariado de series de tiempo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 3 variables, consumo, Producto Interno Bruto y inversión, por ejemplo, entonces ya ahí tendría este análisis multivariado de series de tiempo. ¿Ok? Pues ya no estaría trabajando con una, sino con 3, con 2 o con 4 o con las que voy a hacer el análisis que me interesa, ¿no? El propósito del análisis de series de tiempo es estudiar la dinámica o estructura temporal de la información. ¿Okay? Ya vamos a ver a qué nos referimos con esta frase que tenemos aquí. Fíjense entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el elemento fundamental y básico de estudiar una serie de tiempo? Bueno, aquí nos dice que es muy simple. Consiste en el registro de cualquier cantidad fluctuante medida en diferentes puntos del tiempo. ¿Okay? Tengo una variable y puedo medirla en diferentes puntos de tiempo. Es decir, yo tengo una serie hasta desde el 50 hasta el 2020, por ejemplo. Yo puedo partir, por ejemplo, en 1983, 2000, 2010, etc. Y ahí analizar ese periodo. Hay dos aspectos en el estudio de la serie de tiempo, el análisis y el modelado. ¿Okay? El objetivo del análisis es resumir las propiedades de una serie y remarcar sus características salientes. Esto no es más que verificar si esa variable tiene un determinado comportamiento, ¿ok? Y si cumple ciertas y determinadas características, ¿ok? Que eso lo vamos a ver más adelante en esta misma presentación y lo van a ver ustedes en la bibliografía. Esto puede hacerse ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de las frecuencias. La principal razón para modelar una serie de tiempo es para permitir la predicción de sus valores futuros. Generalmente cuando trabajamos con un modelo de series de tiempo, por ejemplo, un VAR, ¿okay? Ese VAR lo vamos a utilizar para predecir esos valores, ¿okay? O un ARMA, por ejemplo, o una ARIMA, ¿okay? Esos son modelos que generalmente se utilizan para hacer predicciones. Por ejemplo, yo puedo utilizar una ARIMA, ¿okay? O un ARMA para predecir inflación. ¿Okay? Teniendo la serie de datos de los precios, de la inflación, yo puedo predecir la inflación para, por ejemplo, yo puedo predecir, tengo hasta diciembre, tengo todas las cifras del mes del año 2021 y yo quiero predecir la inflación o cómo va a ser esa tasa de crecimiento de los precios enero, febrero o marzo para el primer trimestre. ¿Okay? Y yo perfectamente puedo montar un modelo ARIMA, ¿ok? Que ese modelo ARIMA tiene unas determinadas características y predecir esa tasa de inflación para ese periodo. ¿Ok? ¿Esto qué es? Bueno, la característica de identidad de un modelo de serie de tiempo opuesto a un modelo econométrico es que no se realiza ningún intento por formular una relación de comportamiento entre las variables de serie de tiempo consideradas y otras variables. Los movimientos de serie de tiempo son explicados solamente en términos de su propio pasado o su posición en relación al tiempo. Por ejemplo, o sea, yo estoy trabajando con el PIB y yo puedo hacer una estimación, ¿ok? Con mínimos cuadrados ordinarios, que ustedes los conocen. Por ejemplo, el PIB contemporáneo en función de sus rezagos, es decir, PIB menos 1, ¿ok? Y ver cómo se comporta ese PIB en función de su propio pasado. Qué tan importante es allí, qué pasa con esa serie, qué pasa con ese modelado, si eso nos permite explicar el comportamiento del PIB, etc. ¿Okay? Entonces, por ahí uno puede hacer ese intento. ¿Okay? Entonces, pasamos a los componentes de una serie de tiempo. Una serie de tiempo generalmente, vuelvo al PIB, ¿okay? Va a estar compuesto por una tendencia, una variación cíclica, una variación estacional y una variación irregular. Por lo general, esta variación estacional se refiere a cuando estamos hablando en términos de trimestre, ¿ok? Y la variación irregular. Vamos a ver qué significa eso.
La tendencia secular, ¿verdad? Aquella tendencia de largo plazo. Si yo estoy trabajando con el PIB, por ejemplo, desde 1950 hasta el 2021, tengo un componente lo suficientemente largo, ¿ok? Como para poder definir la tendencia o la tendencia secular. Cuando hablamos de tendencia es que esa variable puede seguir una tendencia creciente, ¿ok? Ojo, creciente, una tendencia decreciente, ¿ok? O puede tener una tendencia estable. Pero generalmente es una tendencia creciente o una tendencia decreciente, ¿ok? O esa variable puede estar, puede tener componentes en algunos periodos del tiempo donde tenga una tendencia creciente, tiene un cambio de pendiente y vas a hacer una tendencia decreciente, etc. ¿Okay? Eso es posible en las series económicas. La segunda componente es la variación cíclica, en la que a través del periodo del tiempo analizado se producen ascensos y descensos en varias oportunidades. ¿Okay? O sea, puede tener tendencia, pero puede tener también variación cíclica. Este comportamiento es muy peculiar de las series económicas. ¿Okay? O sea, yo imagino que en Ecuador también las series tienden a presentar esos comportamientos. La tercera componente es la variación estacional, que tiene como característica la variación regular dentro de un año y que a su vez se repite cada año. Casos típicos como son la producción de alguna fruta, ventajas asociadas, es decir, aquí estamos hablando del componente estacionario. ¿Okay? No sé, de repente puede ser que yo tenga un comportamiento en diciembre, que es típico ya de diciembre de alguna variable, o de agosto, que es un periodo de vacaciones. ¿Okay? Entonces, ahí ya tendríamos entonces un componente estacional. Y por supuesto hay que saber identificarlo. Y la última es el componente irregular, que bueno, en todo caso adiciona características anteriores, pero que tiene comportamientos extraños e imprevisibles que se dan generalmente en el corto plazo. Es decir, una variable que sea errática, que realmente uno no sepa para dónde va esa variable, ni cómo se comporta. ¿Okay? Generalmente este último componente es muy raro en las series. Pues. Okay. Las series económicas generalmente presentan una tendencia, tienen una variación cíclica, porque esto es más propicio de series económicas, y pudiera también tenerse alguna variación estacional. ¿Okay? Entonces estos son los elementos elementales que están ahí. Fíjense una cosa, ¿qué tenemos aquí ahora? Esas variables, y vuelvo al PIB, la podemos definir como procesos estocásticos, es decir, la variable PIB sigue un proceso estocástico característico determinado por, ¿ok? Y ese proceso estocástico lo vamos a dividir en dos elementos, un proceso estocástico estacionario y un proceso estocástico no estacionario, ¿ok? De allí, de esos dos elementos que tenemos allí presentes, se va a derivar un tercero que es un proceso estocástico integrado, ¿ok? Entonces, si entendemos los dos primeros, el tercer concepto, el de procesos estocásticos integrados, es mucho más fácil de entender, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué es un proceso estocástico? Es una colección de variables ordenadas en el tiempo. Una variable aleatoria y continua se denota yt, es decir, el tiempo, pero si es discreta sería yt normal. Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias que dependen de un parámetro o de un argumento. En el análisis de series de tiempo, ese parámetro es el tiempo. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. De tiempo formalmente se define como una familia de variables aleatorias, y, indicadas por el tiempo, tales que para cada valor de t, y tiene una distribución de probabilidad dada. Es decir, si yo asumo, yo trabajo con el PIB, ese PIB, si nosotros le aplicamos algún estadístico importante, podemos determinar cuál es la distribución de probabilidad que sigue ese PIB. ¿Ok? Y ahí podemos identificar qué tipo de proceso estocástico puede estar llevando a cabo esa variable. En términos más sencillos, un proceso estocástico es aquel que no se puede predecir,
se mueve al azar, aunque, como veremos más tarde, existen distintos tipos de procesos estocásticos. Uno de los ejemplos más clásicos para hacer referencia es un proceso estocástico, es de la bolsa de valores. ¿Okay? La bolsa de valores se comporta fluctuante, ¿verdad? Muy fluctuante, y eso nos permite ver que es un proceso estocástico. Fíjense entonces los procesos estocásticos estacionarios. Este tipo de procesos no son regulares, ¿ok? No son regulares. Cuando hablamos de un proceso estocástico estacionario, estamos hablando de lo que nosotros vimos en la unidad 2, ¿verdad? Cuando vimos los supuestos del modelo, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Vimos que esos residuos deben ser normales, ¿ok? Es decir, la distribución debe ser una distribución normal, tipo campana, ¿ok? No deben no deben estar correlacionados en el tiempo y deben ser homosedásticos, ¿ok? Esas tres variables, esos tres elementos configuran lo que se conoce en econometría moderna una caminata lateral, no, una estacionalidad. Es decir, los residuos, en ese caso, serían estacionarios, ¿ok? O simplemente son ruido blanco, ¿ok? Entonces, cuando escuchamos que son ruido blanco, ya estamos diciendo, es que la variable es estacionaria. Esos son los residuos, pero los residuos se comportan como una variable, ¿ok? Pero supongamos, estamos hablando de una variable económica, sigo con el PIB. Para que el PIB sea estacionario, futuros autores, la media de esa variable debe ser una constante, es decir, aquí la tengo, ¿okay? Debe cumplir esta condición, ¿ok? La varianza de ese PIB debe ser una varianza sigma constante, es decir, debe ser homocedástica, ¿ok? Y por supuesto su covarianza también debe ser estacionaria. Si el PIB cumple estos dos supuestos, entonces el PIB es una variable que sigue un proceso estocástico estacionario. Es decir, es una variable ruido blanco, es decir, es una variable estacionaria. ¿Ok? Pero, siempre están los peros, las variables económicas generalmente no siguen procesos estocásticos estacionarios. ¿Ok? Pero bueno, pero es importante entenderlo, entender que tenemos un proceso estacionario estocástico, que tenemos un proceso estacionario no estocástico. Entonces, fíjense, en términos generales, se dice que un proceso estocástico es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo. ¿Ok? Si yo tengo ese PIB desde el 1950 hasta el 2021, a lo largo de esos poco de años, esa varianza debe ser la misma. ¿Okay? Es decir, si yo tengo un valor del PIB de 1000 unidades monetarias en un año y en el otro son 2000 unidades monetarias, eso no necesariamente implica que esa varianza va a ser diferente, o sea, debería ser constante. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice eso es que si se cumplen, tenemos entonces una variable estacionaria. Si el valor de la covarianza entre los dos periodos depende solamente de la distancia o el rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza. Esto está en Gujarati. Entonces, fíjense que el elemento teórico que nos dice si esa variable es estacionaria o no es esto que tenemos aquí. ¿Ok? Si esto se cumple, como les dije hace ratico, entonces el PIB sigue un proceso de ruido blanco, ¿ok? Un proceso estocástico ruido blanco, y ruido blanco lo que significa es que esa variable es estacionaria. ¿Ok? Entonces ya ahí no tendríamos que hacer grandes cosas porque ya es una variable estacionaria. ¿Ok? Pero eso generalmente no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Futuros doctorandos, ¿por qué no ocurre eso? Porque, por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto, está sometido a choques aleatorios. Choques de política económica, choques externos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, choques de
externos de petróleo, por ejemplo, de las crisis mundiales, etc. Choques internos de política económica, choques internos de convulsión social, choques internos de producción, etc. ¿Okay? Y eso lo definimos como choques aleatorios. Entonces, si esa variable se comporta, si esa variable tiene múltiples choques aleatorios, es muy difícil, ¿okay?, que esa variable siga un proceso ruido blanco. ¿Okay? O sea, no sea estacionaria. ¿Okay? Entonces, volviendo con lo estacionario, un proceso estocástico estacionario, simplemente un proceso estacionario en términos de matemática, es aquel en el que la media y la varianza no cambian en el tiempo, ya lo vimos. Esto es técnicamente estacionalidad de segundo orden o estacionalidad débil. Podemos clasificar los procesos aleatorios basándonos en muchos criterios diferentes, eso es correcto. Una de las preguntas importantes que podemos hacer sobre un proceso aleatorio es si ese proceso es estacionario, que ya lo hemos visto. Intuitivamente, un proceso X, T, perteneciente a J, es estacionario si sus propiedades estadísticas no cambian en el tiempo. ¿Okay? Ya estamos repitiendo lo mismo que está allá, pero un poquito más ampliado. Bueno, un proceso estacionario se tienen las mismas distribuciones de probabilidad. ¿Okay? Entonces, si le sacamos la probabilidad a ese PIB y cumple con esto, bueno, esa distribución de probabilidad sería la misma a lo largo de todo el periodo de estudio que estamos trabajando. En resumen, un proceso estacionario, ¿ok?, es estacionario si una variación en el tiempo no cambia sus propiedades estadísticas. Aquí hay una distinción formal de estacionalidad de procesos de tiempo continuo. En la práctica, es deseable que un proceso aleatorio, XT, sea estacionario. En particular, si un proceso es estacionario, su análisis, por supuesto, va a ser mucho más simple y mucho más sencillo. O sea, no tendremos que estar tratando de entender qué es lo que está pasando. ¿Okay? Ya que las propiedades probabilísticas no cambian, sin embargo, generalmente no es así. ¿Ok? Así, generalmente las variables económicas no son estacionarias. Suponga que se necesita hacer una previsión sobre el futuro de un proceso XT. Si sabes que el proceso es estacionario, puede observar el pasado, lo que normalmente dará mucha información sobre cómo se comportará el proceso en el futuro. Sin embargo, resulta que muchos procesos de vida real no son estacionarios en sentido estricto. Incluso si un proceso es estacionario en sentido estricto, puede ser difícil probarlo. ¿Ok? Procesos estocásticos no estacionarios. Fíjense que resulta que el PIB no es estacionario. Y aquí voy a abrir un paréntesis rapidito. Vamos a avanzar con esta parte, con las otras dos clases teóricas, y después vamos a hacer un ejercicio en el review donde verifiquemos si la variable es estacionaria o no es estacionaria, donde haremos el proceso de cointegración y evaluaremos en ese mismo ejercicio el modelo VAR. ¿Ok? Pero para poder entender eso que vamos a hacer en el review o en el paquete econométrico, tenemos que tener claro estos conceptos teóricos. ¿Ok? Entonces, fíjense, por supuesto, estamos hablando de que ya no es estacionario, por lo tanto, la distribución de probabilidad no va a ser constante. Por supuesto, esa variable tampoco va a ser ruido blanco porque no va a cumplir con varianza constante ni con media constante. ¿Ok? Entonces, ya ahí tenemos un problema. Entonces, un proceso no estacionario no quiere decir que sea totalmente caótico. El caos es una palabra que se utiliza para explicarlo de forma más sencilla y entendible. Aquí lo que tenemos es que no utiliza la palabra caos, sino que simplemente es una variable que se comporta, ¿ok?, erráticamente, si cabe la palabra, producto de ¿qué? De un conjunto de choques aleatorios. Por ejemplo, en realidad el par de divisas euro-divisa es un activo financiero. Este es un ejemplo que refleja cuántos dólares podemos intercambiar por un euro en un momento dado de tiempo. Así pues, ese valor depende de varias variables. En algunos ejemplos de las variables que explican el movimiento del euro-dólar son los tipos de interés, la compra de bonos, el mercado. Entonces, ya si nosotros asumimos que esta variable depende de estos elementos que están aquí, ¿ok?, ya nosotros pudiéramos intuir que ya no es una variable que se pudiera comportar de
forma estacionaria. ¿Ok? Aquí les muestro algunos ejemplos. ¿Ok? Las dos primeras gráficas nos hablan de un proceso estocástico estacionario. Fíjense el comportamiento de la variable si sigue un proceso estacionario. Fíjense cómo está, fluctúa alrededor de su media. ¿Ok? También nos puede estar diciendo que su varianza también es constante, es decir, no sigue movimientos bruscos, sino que está alrededor de su media. Esta también es un proceso estacionario en media, ¿ok? Solamente en media, fíjense cómo se comporta, ¿ok? No tiene movimientos bruscos. Los otros dos gráficos sí nos representan un proceso estacionario no estocástico. Fíjense entonces cómo presenta cierta tendencia creciente. Hay un cambio de tendencia, ¿ok? Después tenemos unas irregularidades, otro cambio de tendencia, otro cambio de tendencia, otro pico y otro cambio de tendencia. ¿Qué nos está diciendo esto, futuros doctores? Que esta variable perfectamente puede ser el PIB, ¿ok? Perfectamente. ¿Y qué tenemos? Bueno, aquí hay algo que la está impulsando, aquí hay un choque, aquí hay otro cambio de tendencia, hay otro choque, por aquí sigue habiendo, aquí hay otro choque que hace que ella caiga, hay otro choque positivo, otro choque negativo. Es decir, esta variable, con simplemente observarla, con simplemente verla, ya uno puede definir que esta variable está sometida a choques aleatorios, por lo tanto su comportamiento es completamente aleatorio. ¿Ok? Y es una variable no estacionaria. Aquí tenemos otro proceso estocástico no estacionario. Fíjense, aquí los choques son mucho más pequeños. ¿Ok? Una irregularidad que presenta aquí. Aquí hay un cambio de tendencia, pero siempre con fluctuaciones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos interesa entender. O sea, ¿por qué esta variable no es estacionaria? ¿Ok? Entonces, seguimos con esto. Fíjense que aunque nuestro interés se centra en las variables, en la serie de tiempo estacionaria, generalmente, no es a menudo, o sea, siempre uno se consigue con series estacionarias no estacionarias. ¿Okay? Cuando hablamos de series no estacionarias, estamos hablando de que esa variable sigue una caminata aleatoria, es decir, o un modelo de caminata aleatoria. ¿Ok? A menudo decimos que los precios de los valores de las acciones o las tasas de cambio siguen una caminata aleatoria, es decir, no son estacionarios. Hay dos tipos de caminata aleatoria, una caminata aleatoria sin derivas, es decir, sin intersecto, y otra es decir, sin término constante o intersecto, y la segunda es con intersecto en su variable. Es decir, por ejemplo, yo estoy estimando el PIB y yo puedo hacer que el PIB dependa de una constante más sus rezagos. ¿Ok? Y ahí tendríamos que ver qué pasa con esa variable. Ahí tendríamos que analizar qué pasa con ella. ¿Ok? Y tenemos que chequear algo importante aquí. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos el ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que ver? De todas las variables con las que vamos a trabajar, o con las que ustedes vayan a trabajar en términos económicos, si van a trabajar con series de tiempo, nosotros tenemos que chequear si esa media es constante, si esa varianza es constante, si sigue un proceso ruido blanco. ¿Ok? Y el IBIUS nos proporciona esas estadísticas para verificar si eso es así, y eso lo vamos a ver en el ejercicio que veamos. ¿Ok? En el ejercicio que vamos a ver eso. Esto, futuros doctorandos lo pueden revisar con más calma en Gujarati. ¿Ok? Ahí está bastante bien explicado este proceso no estocástico en los capítulos que le dije, capítulo 21, capítulo 22. ¿Ok? Por favor, revisen eso. Fíjense entonces, si pasamos y la variable es no estacionaria, es decir, sigue un camino aleatorio, y cuando sigue un camino aleatorio es que simplemente no es un ruido blanco. Es decir, esa variable no es estacionaria ni en varianza ni en media.
Ok, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Entonces esa variable va a seguir un proceso estocástico integrado, que es el que tenemos aquí. Ok, un proceso estocástico integrado. ¿Qué significa esto? Fíjense. Una variable en niveles, y en este caso seguimos hablando del PIB, ¿ok? El PIB en niveles, bien sea que la tomemos en logaritmo o la tomemos en términos absolutos, ¿ok? No es estacionaria, ¿ok? No estacionaria porque, ya le dijimos, no es ruido blanco, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero resulta que ella puede seguir un proceso integrado de orden D, ¿ok? Porque ella es una caminata aleatoria, ¿ok? Pero su primera diferencia, es decir, su primera derivada, va a ser estacionaria, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces el PIB, ¿ok? Va a seguir un proceso estocástico integrado de orden 1, ¿ok? Explico, aquí lo tenemos, fíjense. El modelo de caminata aleatoria no es más que un caso específico de una clase muy general de procesos estocásticos conocidos como procesos integrados. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Sabemos que la caminata aleatoria sin variaciones es no estacionario, pero su primera diferencia es estacionaria. ¿Cómo se muestra en la ecuación 3? Bueno, no, la ecuación 3 no la incorporé. Por lo tanto, se llama el modelo de caminata aleatoria sin variaciones un proceso integrado de orden 1 y se denota como ID. ¿Qué es lo que hacemos? Ok, sabemos que el PIB no es estacionario en niveles. Procedemos a obtener su primera diferencia. Su primera diferencia no es más que la primera derivada. Esa derivada de esa variable, si le aplicamos las técnicas y las estadísticas apropiadas, es decir, si verificamos que su media es 0, que su varianza es constante, estamos entonces diciendo que esa variable es estacionaria en primera diferencia. Es decir, solamente pudimos diferenciarla una vez, ¿ok? En ese contexto, capten la idea, de todas maneras en Gujarati también está más desarrollado que lo que les estoy diciendo aquí. Implica que ella no es estacionaria en niveles, ¿ok? Pero es estacionaria en su primera diferencia. Es decir, sigue un proceso integrado de orden 1 y se denota I, paréntesis 1. En este caso, se dice que la variable es estacionaria de orden 1, ¿ok? Porque la diferenciamos una vez. ¿Okay? De manera similar, si una variable debe diferenciarse dos veces, es decir, se toma la primera diferencia de la primera diferencia, para hacerla estacionaria se le llamará integrada de orden 2. ¿Ok? Pero generalmente las series económicas son integradas de orden 1. ¿Ok? No hay necesidad integral de diferenciarlas dos veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante entender aquí, futuros doctores? ¿Qué es importante entender aquí? Que si la serie es no estacionaria, y generalmente, por no decir todas, sino casi todas las variables económicas son no estacionarias, ellas van a seguir un proceso integrado de orden D. Ese orden D puede ser de orden 1 o de orden 2, pero generalmente de orden 1. Entonces repito lo que está aquí. Si yo tengo que diferenciar el PIB una vez, ¿ok? Esa variable seguirá un proceso integrado de orden 1, ¿ok? Y se la llamará que es integrada en primera diferencia, ¿ok? Entonces allí ya tenemos que esa variable es integrada. En general, si una serie de siempre no es estacionaria, debe diferenciarse de veces, ¿ok? Para hacerla estacionaria. Se dice entonces que la variable y la serie es integrada de orden D. En este caso, el PIB sería integrado de orden 1, ¿ok? Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos el ejercicio. Repito, revisen el capítulo 21 de Gujarati, 21 y 22, ¿ok? Para complementar esto. Esto es simplemente algo que ya yo tenía aquí, pero no lo borré, pero bueno, igualito lo dejo. Una serie de tiempos estacionarios y distribución constante a lo largo del tiempo, ya lo tenemos aquí. Muchas de las series de tiempo en econometría no cumplen con esta condición. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para verificar si esa variable es
estacionaria o no es estacionaria. Hay un concepto llamado raíces unitarias, ¿ok? Ese concepto fue establecido en los años 80, en los años 80 del siglo XX. Así que durante la década de los 80 del siglo XX, el tema que atrajo por sí solo la atención y al que los econometristas dedicaron toda su energía fue la prueba de raíces unitarias, ¿ok? Y esto es para verificar si esas variables con las que estamos trabajando, que no son estacionarias, pueden ser estacionarias. Cuando estamos hablando de que no son estacionarias es porque tienen una raíz unitaria. ¿Ok? Tienen una raíz unitaria. El tema es el análisis que conlleva establecer la diferencia entre series de tiempo con tendencia estacionaria o en diferencia estacionaria, es decir, una variable que puede ser estacionaria en tendencia o en diferencias. ¿Okay? El aspecto de si la serie de tiempo es en tendencia o diferencia tiene una importancia capital, tanto económica como estadística, porque si una serie es estacionaria en diferencia, el efecto de cualquier choque será permanente. Si no lo es, será transitorio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para verificar esto? Bueno, entonces estamos hablando de raíces unitarias. Entonces, fíjense que la raíz unitaria es una característica en los procesos que evolucionan a través del tiempo y que pueden causar problemas en inferencias estadísticas en modelos de series de tiempo. Es decir, cuando yo estoy hablando de que el PIB no es ruido blanco, sino que sigue una caminata aleatoria, ahí estamos en presencia de que ese PIB tiene una raíz unitaria. ¿Ok? Y esa raíz unitaria tenemos que quitársela, tenemos que desaparecerla para que sea estacionaria. Cuando hablamos de procesos estocásticos cuando hablamos de procesos estocásticos estacionarios, ¿ok? Ya esto no existe, ya no hay, esa variable no tiene raíz unitaria. Un proceso estocástico lineal tiene una raíz unitaria si el valor de la raíz de la ecuación característica del proceso es igual a 1. Por lo tanto, tal proceso no es estacionario. Si las demás raíces de la ecuación característica se encuentran dentro del círculo unitario, es decir, del círculo del polinomio, ¿okay? Los que han estudiado matemática lo comprenderán. Es decir, tiene un valor absolútico menor a 1, entonces la primera diferencia del proceso es estacionaria. ¿Ok? ¿Y cómo obtenemos eso? Bueno, tenemos un conjunto de pruebas de raíz unitaria que se han hecho muy populares. Hay algunos. Tenemos pruebas formales e informales. ¿Ok? Entre las pruebas informales tenemos el correlograma, tenemos el gráfico como tal, y tenemos otros estadísticos. Eso los podemos ver allí, pero los van a ver en detalle en avanzado. Entonces, ¿cuáles son los tests que son más populares? El Dickey-Fuller, el Dickey-Fuller aumentado, el Dickey-Fuller que es un poco más amplio que estas dos, o sea, tiene más potencia, el Philippe-Perron, que es una prueba paramétrica, el NG-Perron y el KPSS. ¿Ok? Aquí yo solamente en el ejercicio que vamos a realizar, vamos a trabajar solamente con estos dos parámetros que están aquí. ¿Y qué es lo que hace el test? Bueno, el test nos va a proporcionar un conjunto de ventanas, si cabe la palabra, ¿verdad? Nos va a decir si tenemos la variable en niveles, ¿ok? Si tenemos la variable en primera diferencia o en segunda diferencia. Nos va a arrojar un estadístico que calcula el paquete, y hay un valor crítico, ¿ok? Por supuesto, si ese valor estadístico que arroja el estadístico, el Dickey-Fuller, por ejemplo, es menor al crítico, aceptamos la hipótesis nula de que la variable tiene una raíz unitaria. ¿Ok? Si estamos en niveles. Si diferenciamos la variable, es decir, la diferenciamos una primera vez, chequeamos ese estadístico que arroja el paquete, y ese estadístico debe ser mayor al crítico, tanto al 1%, al 5% o al 10%. En ese contexto, si ese estadístico calculado es mayor al crítico, entonces estamos en presencia de que se rechaza la hipótesis nula, es decir, la variable no presenta una raíz unitaria y es estacionaria en
primera diferencia. Es decir, sigue un proceso estocástico integrado de orden 1. ¿Ok? Y esto es el espíritu de todas estas pruebas que tenemos aquí. ¿Ok? De todas maneras, fíjense que estas pruebas, por supuesto que son formales, en el sentido de que, bueno, nos ayudan a verificar si esa variable tiene una raíz o no raíz. ¿Ok? Sin embargo, la econometría de series de tiempo avanzado, lo suficiente como para chequear si esa variable presenta quiebres estructurales. Por ejemplo, el PIB de Venezuela aquí presenta quiebres estructurales importantísimos. ¿Ok? Entonces, por supuesto, ni la Dickey-Fuller normal ni la Dickey-Fuller aumentada determinan eso. O sea, uno mete su variable allí y ellos te dicen si es estacionaria o no es estacionaria. Entonces, uno no sabe si realmente esa variable es estacionaria con quiebres o simplemente no es estacionaria con quiebres. Entonces, si una variable tiene quiebres estructurales, ¿okay? Ya el proceso de estacionariedad se hace mucho más complejo. ¿Okay? Entonces, por supuesto, hay otro conjunto de test, eso no los vamos a ver aquí, pero para que ustedes sepan, está el de Sibody-Andrews, está el de Perron también, hay uno de Perron, y hay otros estadísticos mucho más avanzados que permiten determinar si esa variable es estacionaria con choques estructurales. ¿Ok? Si no es estacionaria y presenta choques estructurales, o si la diferenciamos, pero igualito al diferenciarla, ella es estacionaria, pero con choques estructurales. ¿Ok? Entonces, eso es importante cuando uno va a estimar el vector de cointegración, porque si hay choques estructurales, ese vector de cointegración puede no ser totalmente confiable. ¿Ok? Pero ojo, esto que les estoy diciendo, que no los asuste, que no les preocupe, porque eso no lo vamos a tocar. ¿Ok? Simplemente para que ustedes tengan un conocimiento y sepan que estas pruebas, o sea, no son lo suficientemente potentes en presencia de quiebres estructurales. Y lo que quiero que entiendan también es que la econometría moderna ha avanzado muchísimo, ¿ok? En explicar otros fenómenos que hay en la economía, ¿ok? Estos fenómenos que afectan a las variables, como son esos quiebres estructurales, ¿ok? Por ejemplo, en las gráficas que vimos anteriormente, en esa 1, 2, 3, en la tercera gráfica, ¿okay? Esos cambios de tendencia que ustedes ven allí, esos son choques estructurales, ¿ok? Entonces, no solamente esa variable es no estacionaria, es decir, presenta raíz unitaria, sino que adicionalmente también esos choques estructurales, ¿ok? Presentan, o sea, hacen que esa variable sea no solamente estacionaria, sino que sea más complicado de verificar si ella si es estacionaria como tal. Pues entonces, puede ser estacionaria, pero con quiebres, ¿ok? Con quiebres estructurales, es decir, quitamos la raíz, pero esos quiebres la están afectando, ¿ok? Entonces, eso es importante entenderlo allí, ¿ok? Entonces, fíjense, bueno, esto está quedando grabado, yo mañana lo paso al canal, se los mando a ustedes, yo mañana voy a tratar de subir los materiales ya para que ustedes se pongan a leer y a estudiar los materiales. El próximo jueves trabajamos con cointegración y vectores autorregresivos para entonces las próximas 2 semanas hacer unos ejercicios, ¿ok? Unos ejercicios con el IBIUS con respecto a todo lo que estamos viendo ahorita. Pero para eso, futuros doctores, ustedes tienen que leer, ustedes tienen que revisar la bibliografía, ustedes tienen que revisar los materiales que voy a subir al módulo 7 para que cuando estemos haciendo eso, ustedes estén claros de qué es lo que estamos haciendo. ¿Okay? De todas maneras, la semana que viene, los primeros 10 minutos, podemos revisar esto y aclarar las dudas o comentarios que ustedes tengan al respecto. ¿Ok? Entonces, bueno, esta parte era la que yo quería comentarles, esta primera sesión, este primer avance
para que ustedes se vayan con una visión ya más amplia de lo que vamos a tocar las próximas semanas. ¿Hay alguna duda? Doctor, buenas noches. Mauricio Salguero le saluda. Por el momento, sí nos quedan bastantes dudas, pero con lo que vamos a revisar el material que usted nos va a enviar, creo que vamos a ir complementando y a la vez también iremos sacando nuevas dudas para en la próxima clase poderle consultar, doctor. Sí, sí. Entonces, fíjense, es importante porque yo lo que hice fue un resumen apretado. Como les dije, es importante que se revise el capítulo 21 de Gujarati porque ahí está un poco más explicado la cuestión. De todas maneras, yo les digo a ustedes van a ser doctores, ustedes es importante que investiguen. Cualquier otro libro de econometría moderna o cualquier otro libro de econometría que traiga series de tiempo, es importante que lo revisen, ¿ok? Porque no todos los libros de econometría traen series de tiempo, ¿ok? Porque hay muchos que no las tocan, pues, sino que lo que hacen es tocar la econometría clásica. Entonces, sí, doctor, mañana, tal vez dime. Ya, sí, doctor, de antemano agradecerle mucho, ¿no? Las clases son, como siempre, muy interesantes, muy importantes, pero creo que con el ejercicio práctico nos va a ayudar bastante. Créame que, por ejemplo, en el tema de lo que usted nos decía, tenía mucha razón, pero en el poco, el limitado tiempo que a veces nos da exactamente, hemos tratado de investigar, de consultar, de desarrollar con algunos doctores, trabajar mismo con Gujarati mismo, pero bueno, algunos que, como decíamos desde un inicio, tenemos la predisposición de seguir aprendiendo, pero no somos economistas, hemos tratado de ir generando una articulación más amplia para ver si es que podemos alcanzar el nivel de conocimiento amplio, pero nos ha dificultado bastante, ¿no? En el tema, por ejemplo, en la prueba. Algunos ejercicios tenemos la mejor predisposición de resolverlo, pero a veces no hay tutoriales, no hay otro libro que le explique mejor. No sé, se nos provoca ahí un inconveniente más, ¿no? Tal vez se confundir con el tema de dejadez o despreocupación. Y le comento que a mí sí me preocupó bastante, decir, y me quedo bastante impotente, ¿no? En el caso de querer generar mucho más de grado de conocimiento, al punto de tratar de sacar la mejor nota posible porque me gusta ser bastante dedicado, pero al momento de no entenderlo me quedo en la nubulosa, ¿no? Entonces, claro, creo que con el ejercicio que la próxima clase usted nos va a explicar, creo que va a ser mucho más eficiente. Ajá, pero fíjate, Stalin, yo les he dicho a ustedes más de una vez que me pueden llamar, me pueden escribir por correo, pueden escribir al grupo y yo con mucho gusto resuelvo. Yo estoy full, pero igualito yo respondo, pues. Si tienen alguna duda, Sí, sí, ¿qué pasó aquí? Esto sino no que lo a veces sí entendí. da un poco a veces de temor porque le comento, ¿no? Bueno, la situación tanto allá como acá está difícil y a veces el horario en el cual nos dedicamos, por ejemplo, a estudiar, a veces, sin embargo, son en las noches o las madrugadas claro. y a veces van surgiendo algunas dudas y sí da un poco de temor de que tal vez usted vaya a molestarse o por el estilo. No, bueno, no, pero lo importante es que tomen nota de las dudas y en el día me las mandan, pues, y yo con mucho gusto, a lo mejor no respondo inmediatamente, pero yo respondo, pues, ¿ok? Entonces, ejemplo, tomen nota de que, mi profesor, yo no entiendo esto, ¿por qué el consumo o esta variable económica? O sea, ¿por qué no entiendo esto? Entonces, yo con mucho gusto trato de o responderles por correo, o responder por el grupo, o decirles, mira, revisa tal material, que ahí puedes conseguir alguna información, ¿ok? Entonces Sí, no sí, se doctor, preocupe, muchísimas. no se preocupe, o sea, si ustedes están estudiando en la madrugada y surgen dudas, las anotan y el otro día me las mandan, pues. Yo no tengo ningún problema en apoyarlos, pues, ¿ok? Pero Gracias, doctor, de antemano, Dios le pague. hay que hacer el esfuerzo también conjunto para que podamos avanzar, pues. De todas maneras, bueno, yo tomando en cuenta eso, voy a ver entonces, si quieres me escribes mañana al correo o a mi personal, indicándome realmente dónde puede estar la falla, dónde puede estar la duda, dónde puede estar el elemento que los tranca y yo trato de ver cómo podemos resolverlo, pues. Gracias, doctor, ¿Okay? Dios le pague. Ok, sí, está bien. Entonces, bueno, quedamos así. Yo mañana les mando esto y reviso los materiales por allí. ¿Ok? Entonces, Muchas gracias, doctor. bueno, entonces quedamos así. Bueno, pasen una feliz noche, un buen fin de semana y bueno, seguimos en contacto entonces, pues. ¿Ok?
Muchísimas gracias, igualmente, doctor. Igualmente una excelente noche, doctor. Ok, igualmente, pues pásenla bien.